Bien, vamos a dialogar en los próximos minutos con la doctora María del Mar Gallegos. Ella es jurista. Vamos a hablar sobre el audio filtrado sobre el caso Sobornos, que justamente el día de ayer el medio argentino Página 12 publicó un audio donde se lo escucha al ahora presidente de la Corte de Justicia, el doctor Saquicela, hablando y dando órdenes. Voy a poner el audio antes de entrar con nuestra invitada. Analicemos. ¿Qué dice el escrito? Señora jueza, sírvase emitir la boleta de encarcelación de la prisión preventiva dictada el 19 de julio. ¿Qué fue el 19 de julio? La vinculación. ¿Qué le contesta a la Daniela? Yo no dicté prisión preventiva el 19. Muy bien. Y si no dictó, ¿por qué diablo está preso? Porque está entonces, preso, claro, la Daniela. de ley, pues. Preso. Claro, porque si no le dictó tenía que ver la libertad de forma inmediata, pues. Eso es todo. Tanto la existencia de la infracción cuanto la presunta responsabilidad son muy distintos a la imputación inicial que ya no existe. Por lo tanto, debía haber pedido justificar esos elementos. Y no lo hace. Es el error de la Daniela y de la Diana. Bueno, ahí escuchábamos el audio. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María del Mar Gallegos. Doctora, buenos días. Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo. ¿Qué demuestra este audio? Buen día Jaime, gracias a todos los que nos escuchan en Ecuador en directo. Es importantísimo lo que se escucha en este audio, porque lo que demuestra son las diversas y muchas vulneraciones al debido proceso que existió en el caso Sobornos. No es la primera vez que vulneraciones han existido ya en otras ocasiones, elementos, hechos, considerar que este es uno de los procesos históricos que al ser de esta magnitud presentaron vulneraciones a en la más alta corte de justicia del país. Hay que poner en contexto cómo surge este proceso. En primer lugar, hay un proceso que se abre en contra de Pamela Martínez. Se recordarán ustedes cuando estaba saliendo del aeropuerto, que en ese momento se la prendió, y se inicia un proceso, estaba en marcha un proceso por el delito de cohecho. Luego, en este proceso, mi defendido, el doctor Alexis Mera, él rinde incluso una versión dentro de este proceso. Cuando rinde su versión libre y voluntaria, señala pues sus casilleros judiciales, señala su teléfono, su dirección, correo electrónico. Colaboró como una persona no investigada, como un tercero dentro de esta investigación en contra de la señora Pamela Martínez. No obstante, la Fiscalía decide, en otro proceso, abrir por el delito de concusión en contra del doctor Alexis Mera y María de los Ángeles Duarte y Vinicio Alvarado. Lo interesante es que teniendo ya los correos electrónicos, teniendo señalado casillero judicial y teniendo toda la información, la Fiscalía decide solicitar una detención con fines investigativos. Es decir, esto hace ver que esto es un caso de persecución. Si querían y tenían la intención de procesar al señor Alexis Mera, entonces lo podían hacer tranquilamente en el proceso que estaba abierto en contra de Pamela Martínez, utilizando las figuras legales y jurídicas. ¿Cuáles eran estas? Una vinculación al caso y posiblemente una reformulación de cargos. Lo que Algo pasó con la señal de nuestra invitada. Esperemos retomar la conexión para poder continuar con este diálogo que es interesante. Esto el día de ayer fue tendencia, Gustavo, ese audio que se filtró de Página 12. Se nos cortó la señal, doctora. Sí, porque yo no les escucho. Ahí estamos. Ahí estamos de nuevo. Ahí estamos. La última parte se cortó. Sí, tal vez solamente termino con esa idea para ponerla en contexto. Entonces, en este caso que abren de la noche a la mañana, en esta investigación previa, deciden emitir una boleta para detención con fines investigativos, y eso es la forma en que le detienen al doctor Alexis Mera, y en ese momento después formulan cargos y se queda pues el doctor Mera ya en un proceso penal injusto en su contra. Cuando lo correcto era, ¿no es cierto?,
que si es que los elementos objetivos y subjetivos, los hechos eran los mismos por los cuales Pamela Martínez estaba siendo en ese momento procesado, investigada, lo que correspondía es entonces que se le vincule al doctor Alexis Mera a ese proceso, lo que hacía entonces que la instrucción fiscal sea más corta, pero deciden hacerlo todo mal desde el principio. Al proceso, que lo hacen de la noche a la mañana en contra del doctor Mera, en ese caso lo acumulan y reformulan cargos, y por lo primero que se le estaba supuestamente investigando al doctor Mera, que era concusión, se le reformula por cohecho. Es decir, desde el principio es un proceso que tiene vicios y vulneraciones al debido proceso. Y claro, eso es lo que dice, se le escucha pues en el video o en el audio al doctor Saquicela. Lo que se escucha es por qué está preso el doctor Alexis Mera. No tenía por qué estar preso, porque la figura de detención con fines investigativos tiene como única finalidad el obtener una versión, y la misma Corte Nacional de Justicia ha dicho que el momento en que se recepta esa versión se tiene que dejar en inmediata libertad. A eso es lo que se refiere. No existía una boleta de prisión preventiva, no existía una condena en firme, era que utilizaron una figura de detención con fines investigativos para mantenerle al doctor Alexis Mera injustamente privado de su libertad. Y enseguida, pues, formularon cargos y ya el proceso que conocemos todos. Doctora, con esta prueba que ha salido en página 12 de Argentina, ¿hay posibilidades de pedir una revisión de esta sentencia? Por supuesto, uno de los requisitos para poder presentar un recurso de revisión es que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Y adicionalmente, que se mostrar cualquiera de las 3 causas del recurso de revisión que demuestren que existen testigos falsos o que existen pruebas o pericias o testigos erradas o pruebas erradas o maliciosas. En ese sentido, si es que existe una prueba nueva, pues entonces se puede pedir el recurso de revisión por cualquiera de estas causales. Entonces, claramente queda abierta la posibilidad de presentar un recurso, porque así lo dice la ley. ¿Y ese audio es una prueba para pedirla? Sí puede ser incluido dentro de un recurso de revisión, por supuesto que sí. Ahora hablan de inteligencia artificial, de temas... Le escucho a la fiscal que están haciéndole inteligencia artificial, me parece que son los términos que utiliza. Claro, lo que dicen, he visto yo en las redes sociales que una de las defensas para decir que este audio no es original es que está manipulado a través de lo que es la inteligencia artificial. En todo caso, eso tendrá que ser probado, porque no podemos hacer de la simple inferencia de que dicen que es inteligencia artificial, decir que no es válido. Entonces, ser probado y debidamente periciado en un proceso penal. Pero es tan absurdo porque, claro, se va cayendo esta mentira de lo que es el caso Sobornos, que incluso lo que dice el doctor Saquicela audio es cierto. Inicia con unos cargos, con unos elementos y se termina condenando. Fíjese usted que incluso los jueces se alejan de la teoría del caso de la fiscalía que es la titular de la acción. Los jueces se alejan totalmente. Durante el proceso y durante toda la audiencia, nosotros nos defendimos por el delito de cohecho. Y resulta, obtenemos la sentencia condenatoria, se nos acusa por el delito de cohecho agravado. ¿Qué es esto? Que el cohecho fue usado para cometer otros ilícitos, como lavado de activos, peculado y otro que no recuerdo en este momento. En ningún momento dentro de la audiencia nos pudimos defender de aquello porque nunca se acusó de aquello. La fiscalía ni siquiera tenía eso como parte de su teoría del caso. Y el tribunal, bajo el plan lujuria, aprovechándose, mal usando para mi entender, este concepto dice cohecho, pero un cohecho agravado. Y entonces todo se va cayendo, Jaime, va cayendo por sí sola. Y es que este es un juicio que, como digo, empezó por unos elementos y terminó siendo condenados en donde hubo instrucciones fiscales, una instrucción fiscal más allá del que la ley permite, en donde hay dudas sobre la detención, por ejemplo, de Alexis Mera. Es un juicio que yo dije en mi alegato de clausura y lo repito el día de hoy, es un juicio recordado como un juicio de la vergüenza, porque fueron condenados injustamente. Hay que dejar al lado el odio y hay que analizar las cuestiones, al menos jurídicas, con objetividad. Porque no importa que sea Rafael Correa, no importa que sea Alexis Mera, mañana puede ser Pepito Pérez, mañana puede ser Mariegos, cualquier persona. Y lo único que nosotros tenemos que tener en claro es el debido proceso
y la legalidad. Podemos ser nosotros los que mañana están ahí. Y el odio hace perder esa objetividad. Doctora Gallegos, mucho gusto. Gustavo Jiménez le saluda. Tengo una inquietud. Gustavo. Este audio se filtra en una época pasada, ¿verdad? Es decir, cuando el actual presidente de la Corte era juez. Sí, así ¿Ok? es. Entonces, quizás todo esta maraña de situaciones ilegales que se han cometido como persecución política lo catapultaron a lo que es ahora. Resulta coincidente, ¿no? Hay una cuestión importante, que los jueces, la conformación de los jueces que conocieron el caso Sobornos también fue cuestionada. Esto fue presentado incluso en nuestro recurso de casación. Los jueces que estuvieron como parte del tribunal fueron jueces que no ganaron un concurso de oposición y méritos, ¿no? Fueron jueces que nosotros les llamamos jueces ad hoc en su momento. Y en efecto, pues, quien es ahora el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en su momento fue uno de los integrantes del tribunal que condenó en el caso Sobornos al doctor Alexis Mera y pues a los otros procesados, como también a Rafael Correa. Luego, pues, resulta que el doctor Saquicela es presidente de la Corte Nacional de Justicia pero en su momento, pues sí fue quien conoció los hechos y quien los condenó. Entonces, doctora, podríamos estar juzgando, quizás sin ser juez ni parte, de que aquí hay una arbitrariedad política desde la Corte. A ver, yo creo que estos juicios que todos conocemos son politizados y son mediatizados. Y eso hace que se pierda la imparcialidad de la justicia. Entonces, como lo decía hace un momento, no se puede perder esa imparcialidad, no se puede perder esa objetividad, porque terminan condenados gente inocente. Y yo creo que los hechos, ni siquiera es un tema solamente desde mi percepción, sino que los hechos, las pruebas lo demuestran. Las preguntas que se les hacía a los peritos, la forma en que contestaban los mismos policías, demuestran que no había un hecho penalmente relevante y mucho menos entonces se le podía atribuir responsabilidad al doctor Alexis Mera ni a Rafael Correa por esos hechos. Entonces, definitivamente que estos casos sí tienen un tinte político y esto se ve, al final de cuentas se va a ver. Lo repito, este va a ser un caso que va a ser estudiado a nivel internacional, porque las vulneraciones al debido proceso y a las garantías constitucionales están marcadas dentro de este proceso. Entonces esto es un lawfare en Latinoamérica. Sí, vemos casos parecidos en otros países también, ¿no? Y definitivamente es un lawfare que se ha utilizado en contra de la oposición de Rafael Correa y de la Revolución Ciudadana para condenar a personas que no cometieron un delito de cohecho y que nunca fue demostrado dicho delito de cohecho. Presentada ya la evidente persecución política, ¿cuál es el siguiente paso para la defensa en este caso? En este caso, pues, como bien decía Jaime, se pueden presentar recursos de revisión, ¿no? Estos recursos de revisión, pues, serán conocidos por la Corte Nacional de Justicia. Pasado una fase de admisibilidad, se hace la audiencia para conocer dicho recurso y ahí hay dos opciones. O se ratifica la sentencia o se revoca la sentencia y se confirma la inocencia de los procesados, de quien es el recurrente y de quien presenta el recurso de revisión. Eso es lo que queda jurídicamente a nivel nacional. No obstante, también existen instancias internacionales en donde también justamente lo que se analiza son las vulneraciones al debido proceso, a las garantías constitucionales, y pues ahí el Estado será quien responde y el Estado a su vez pues seguirá el derecho a repetición a quienes vulneraron el debido proceso. Y mientras la justicia siga atrapada políticamente, esto puede tardar mucho más. Va a tardar, pero va a llegar. Y va a ser evidente, por todo lo que les digo. Son cosas que no podían pasar, son cosas que en ese momento pues se pasó por alto. Los medios de comunicación, muchos de ellos pues aplaudían la actuación tanto de Fiscalía como de los jueces, pero que hoy por hoy se va viendo que fue totalmente una farsa. ¿Ha existido algún pronunciamiento del actual presidente de la Corte sobre este audio? ¿Se ha manifestado? No, hasta el momento que he visto yo las noticias de mañana, vi que hacía un retweet del tweet de Fiscalía, que justamente decían que es una forma de
de inteligencia artificial y de desprestigiar a la institución. Qué excusa, ¿no? Lo que vemos, ¿no? ¿Cómo partimos de la idea de que es inteligencia artificial? Entonces, como es inteligencia artificial, ya eso no nos debe llamar la atención porque es inteligencia artificial. Por menos... O sea, no reconoce que es su voz. Exactamente, la fiscalía es la que sacó este comunicado de inteligencia artificial. Y la cosa es, por menos estuvieron procesados otras personas, por menos están procesados en otros casos políticos personas. Es decir, aquí partimos de la idea de que es falso y por lo tanto no investigo, por lo tanto no me sirve. Pero en otros casos parto de la idea de que es cierto y durante el proceso voy viendo si es que eso no es inteligencia artificial o si es que está alterada la prueba, pero eso ya dentro de un proceso. Y esos son encargados expertos, peritos. No puedo yo venir a decir inferencia de lo que es inteligencia artificial. Claro, la excusa más fácil en todo caso, pero tampoco se ve en la prensa ni los analistas, ni los jurídicos hablar del tema, ¿no? Hay un blindaje mediático, yo creo, Gustavo y doctora, para todos estos casos. Ayer alguien decía en un tuit, porque empezamos a hacer ruido a algunas personas, y alguien decía, se perdió la capacidad de asombro. Y yo creo que es verdad, se perdió la capacidad de asombro con tantas cosas que han pasado últimamente a nivel justicia, con todo el show político que hay a nivel justicia, hemos perdido la capacidad de asombro. Y esto, claro, más el blindaje mediático que hay por parte de los canales tradicionales, ¿no es cierto? Y de los que más, salen en redes sociales, no llama la atención, ni siquiera es noticia, porque no les interesa. ¿Cuántas veces la han entrevistado, doctora, a ustedes los canales? En este caso, esta vez, por este hecho, una. ¿Solo una vez? Por este hecho del audio filtrado, sí. ¿Y quién más está hablando, no? ¿Quién más está hablando de esto? O sea, los medios tradicionales no le paran bola a esto. No les interesa, ¿no? ¿Qué cosa, no? ¿Cómo se puede hacer país de esa manera? Es decepcionante, porque yo les decía, puede ser Rafael Correa, Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, quien sea, pero después mañana podemos ser Jaime, Gustavo, María del Mar. Y entonces ahí sí nos va a llamar la atención, y vamos a decir, qué injusto. ¿Dónde está el debido proceso? ¿Dónde están mis garantías? Pero como nos dejamos llevar por el odio, decimos, no, es que ahí sí está bien, porque en esos casos sí debe, entonces está justificado, el fin justifica los medios. Pero no debe ser así, porque la ley es igual para todos. Un caso paradigmático. Recuerden ustedes que hace un tiempo, hace unos 2 meses o 3 meses, el profesor Zaffaroni en Guayaquil hizo una conferencia sobre todas las vulneraciones que existieron en el caso y las cuestiones absurdas, procesales y probatorias también. Yo estuve en ese foro. En ese momento, pues también fui invitada al foro, pero no podía participar por cuestiones personales, pero es una gran oportunidad. Un maestro al nivel de Zaffaroni que reconozca que existen vulneraciones al debido proceso, no es un tema que hay que dejar pasar por alto. ¿Usted cree que todo lo que estamos viviendo en este país, parte de la culpa también es de la prensa? Sí, totalmente. Esto es lo que se llama criminología mediática, ¿no? Escogen ciertas noticias para poder republicarlas y explotar las veces que sean necesarias para tapar otras cosas como esto, justamente. Entonces publico más cuestiones de violencia, saco más cuestiones que yo quiero que la sociedad piense que son más importantes y dejar de lado cuestiones que son importantes como los actos de corrupción dentro de la justicia. Qué bárbaro todo. Y claro, eso es un juego político, ¿no? De eso es los medios de comunicación con los políticos y con la sociedad. Los políticos crean esta necesidad de que la prensa muestre algo sobre otras cosas que también son importantes. La sociedad entonces reclama por esas cuestiones importantes, dejando de ver cuestiones que son necesarias verlas y analizarlas, como es el caso de este caso en concreto. Doctora, ¿qué papel jugó Lenín Moreno en todo lo que se vino esta persecución política? Pues él es una de las personas que yo creo que junto con Fiscalía impulsan el proceso, ¿no? Yo quiero creer que sigue existiendo la independencia judicial, pero vamos viendo que
a lo largo de todo este tiempo sí hay una intromisión en la justicia por parte, en ese momento yo creo que por parte del Ejecutivo, ¿no? Miren lo absurdo que es esto. Yo no sé si ustedes recuerdan en algún momento o si lo vieron en la prensa, pero cuando sucedía el caso, yo tuve la oportunidad de preguntarle a uno de los policías que había hecho alguna de las pericias documentológicas, y él decía que él justificaba, Fiscalía justificaba que el doctor Alexis Mera había cogido $80,000, si no me equivoco el monto, porque encontró en una computadora, encontró un recibo que decía: yo, Pamela Martínez, entrego $80,000 a Alexis Mera. Un documento de una computadora. Cuando yo le pregunto y le digo: señor policía, usted en ese documento encuentra que existe una firma suscrita por alguna de las partes que dicen haber entregado y recibido el dinero, y la respuesta era no. Entonces y con esos elementos así, tan huecos, tan faltos de tecnicismo, que no prueban absolutamente nada, se les condena. El día de mañana yo pongo aquí en mi computadora un documento que diga: yo entrego a Jaime de la Cruz y a Gustavo entrego $80,000 sin su firma, sin mi firma, y ese elemento constituye una prueba para el caso. Mételo preso. Mételo preso. Entonces, así, cosas así de absurdas. ¿Qué cosas, no? Cada vez que pasa el tiempo, ¿no? Se va develando todo. En el caso Sí. de el ex vicepresidente Jorge Glass, ya la justicia brasileña anuló todas las supuestas pruebas que habían. Pero acá no pasa nada. Todavía. Sí. Yo creo que cuando esto ya en cortes internacionales o con el mismo recurso de revisión se pueda ver todas estas pericias erradas o maliciosas, yo creo que se va a empezar a ver la verdad, ¿no? Y que no es un caso como lo sostenía Fiscalía. Hay otras cosas también que es importante resaltar. Cuando hacen el levantamiento de objetos o de evidencias en el departamento de Pamela Martínez, por decirle, entran en cadena de custodia como 5 cuadernos. Cuando llega al centro de acopio, que hacen otra acta para ingreso de los elementos, resulta que habían 8 cuadernos. Y cambiaban de colores los cuadernos. Se supone que el fin de levantar un acta de custodia es que todo lo que yo levanto del lugar, de la casa, en este caso del domicilio, entre igualito al centro de acopio, para que después, cuando yo hago las pericias necesarias, saber que hubo una cadena de custodia y que no hubo alteración o ingresos de nueva prueba. Sin embargo, habían estas cosas súper extrañas, que habían cierto número o cantidad de cuadernos al inicio y después entraba a cadena de custodia otro número de otra cantidad de cuadernos, ¿no? Con diferentes colores. Y acuérdense también el tema del mismo cuaderno de Pamela Martínez. El código de barras. Eso iba a contarle, eso iba a decirle, a recordar. Un cuaderno que además no se sabe si es que fue escrito o no en un viaje de Guayaquil a Quito en 45, 35 minutos, en donde recordaba todas las cantidades y nombres exactos de las personas. Eso ya genera duda, pero cuando una de las defensas pide que se haga entonces una pericia sobre el código de barras para saber de qué lote era y de entonces a qué año correspondía, resulta que había estado rota el código de barras y entonces no se pudo realizar esa pericia. Qué cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron las supuestas pruebas que encontró Fiscalía y los jueces para sentenciar a Correa? Básicamente los archivos verdes, que son documentos que se encontraban en la computadora de Laura Terán, que es un tema un listado con iniciales que tenían cantidades, que nunca se llega a probar que ese dinero haya sido entregado a los funcionarios. Existen los testimonios de los anticipados de las coprocesadas de Pamela Martínez y Laura Terán, lo que también jurídicamente es cuestionado, porque ellas se acogen al silencio al momento de responder las preguntas del testimonio anticipado. Y ellas también se acogen a la cooperación eficaz. Entonces, esto sí es bien cuestionado, porque si son coprocesadas, rinden su testimonio anticipado, se acogen al silencio, pero se están aparte cogiendo una cooperación eficaz, es muy fácil lanzar lodo con ventilador, ¿no es cierto? Porque yo entonces, como me voy a ser beneficiaria de una cooperación eficaz, que significa reducir su sentencia o su condena, entonces yo puedo decir lo que sea. Además, después de eso, yo como me voy a quedar callada,
todos los demás procesados no podrán hacer preguntas o un contrainterrogatorio, que también es otra vulneración del debido proceso. En todo proceso penal se debe garantizar la contradicción. En este caso, es muy discutido si un coprocesado, una vez que habla, pueda acogerse al derecho al silencio, más aún cuando se coge una cooperación eficaz. Doctora, finalmente, ¿el influjo psíquico existe en el Código Penal ecuatoriano? No existe. Y el tema es que Fiscalía nunca tuvo cómo demostrar que Rafael Correa haya cogido dinero, porque a ver, ¿qué es el delito de cohecho? El delito de cohecho es que una persona entrega dinero, un particular entrega dinero para que el funcionario público haga o deje de hacer algo relacionado a su cargo o que esté en el cargo de sus funciones. Entonces, eso jamás es demostrado. Entonces, ¿qué es lo que intentan ellos demostrar? Incluso con una perito criminológica que no fue tomada en cuenta por el tribunal porque era una desfachatez de pericia, porque decía que había toda una estructura, ¿no? Y que en esta estructura estaba Rafael Correa a la cabeza. Entonces, como no hay elementos propios para responsabilizar a Rafael Correa, lo que dice es, aquí hubo influjo psíquico. Lo que quiso decir la Fiscalía es que era la cabeza de todo y entonces las personas le seguían, los de abajo, sus subalternos, ministros, secretarios de Estado, seguían sus órdenes para poder recibir dinero de los empresarios en las campañas políticas. Pero eso nunca se llegó a demostrar y mucho menos algo como el influjo psíquico. ¿Qué no le perdona la derecha a Correa? Se sale de mi conocimiento jurídico, pero creo que va más un comentario personal. Yo creo, sinceramente, y hablo ahí sí como María del Mar Gallegos, no como jurista, como María del Mar Gallegos, yo creo que lo que no se le perdona es haber dado oportunidades a personas que nunca no tenían oportunidades como lo tenían las personas que siempre han estado entruncadas en el poder, no estuvieron entruncadas en el poder. Yo creo que soy un ejemplo de eso, querido Jaime. Yo en mi vida hubiese podido pensar en estudiar en una universidad en el extranjero. Y creo que justo hablaban de eso en la entrevista anterior. Y gracias a las becas que fueron parte de la política pública del gobierno del correísmo, tuve la oportunidad de estudiar en una de las mejores universidades del mundo. Cuestión que digo, yo jamás hubiese podido ni siquiera pensar acceder a una universidad, no por falta de méritos, sino por falta de recursos, lo caro que son esas universidades. Y yo creo que es esa oportunidad que nos dieron a otras personas que estaban fuera de otro círculo social, que es lo que les duele a la derecha. Doctora Gallegos, ¿usted cree que después de escuchar este audio en el que claramente se define que aquí hubo una arbitrariedad, usted considera que Daniela Camacho, la jueza involucrada en ese audio o en ese cuestionamiento, y la fiscal Diana Salazar cometieron una impericia? Yo creo que la Fiscalía se caracteriza, y siempre lo digo, por una falta de objetividad. La Fiscalía tiene que buscar los elementos de cargo y los elementos de descargo siempre, porque actúa como un investigador. Y cuando no hay elementos, simplemente no debe procesar o debe archivar las causas. Pero vemos que hay siempre una justicia selectiva, Jaime. No vemos hoy por hoy personas que están incluso procesadas por temas realmente más graves, por temas reales primero, y por temas mucho más graves como narcotráfico y por otros actos de corrupción y delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, y están paseándose por Europa, ¿no? O por Estados Unidos, no recuerdo en qué país están otras personas, no disfrutando de su libertad. Y por menos tuvimos personas privadas de libertad en el caso Sobornos. Entonces, no me pueden decir que no existe justicia selectiva. Es justicia selectiva. Y el poder se acaba, Jaime. De acuerdo, sí, porque es evidente, doctora Gallegos, que para ciertas cosas hay diligencia y para otras no. Por ejemplo, el caso en el que está involucrado el presidente de la República, donde su más fiel amigo y mentor está siendo investigado por la muerte y por narcotráfico, aparentemente, ¿no? Todavía no hay respuesta de eso. Sin embargo, con gran eficiencia, cuando se quiere, por parte de la ciudadanía, a través del organismo del Consejo de Participación Ciudadana,
revisar por medio de una veeduría cómo así ese candado mantiene todavía estas autoridades y cuál es el proceso que se debe seguir, entonces ahí se tiene que investigar profundamente y por último se tiene que destituir. Así es, y vemos, o sea, justamente usted lo dijo, él es a la persona que hacía referencia. Hay elementos mucho más contundentes, como por lo menos para tener una prohibición de salida del país, ¿no? Y no la tiene. Entonces, no, es que cómo no, entonces se puede negar que la justicia es selectiva. ¿Cómo podemos seguir siendo ciegos a eso? Y lo que usted decía también es muy cierto. Son sentencias o procesos en tiempos récord. Tuvimos dos instancias y el recurso extraordinario de casación en tiempo récord en el caso Sobornos. Todo fue, cada uno de los recursos fue en mes y medio cada uno, ¿no? De abril a septiembre ya tuvimos tuvimos todo el proceso. ¿Por qué? Porque tenía un tema político, un trasfondo político. ¿Cuál era el trasfondo político? Que Rafael Correa no pueda postularse para las siguientes, o la Revolución Ciudadana postularse para las siguientes elecciones y dejarlo por fuera de la contienda. Una cosa también interesante, en la primera instancia, como parte de la sentencia, aparte de la pena de libertad, se le establece a Rafael Correa y a todos que no pueden ser elegidos por el tiempo ni hacer representación política por el tiempo de por vida, que había sido una reforma posterior a los hechos. Y yo presenté un recurso de apelación al respecto y dije, no puede ser así por principio de favorabilidad, y aparte porque la norma vigente en ese momento que se cometieron los supuestos hechos no entraba vigente esa disposición y por lo tanto se le bajó el por vida, no podían participar políticamente y solamente se les puso lo que la norma decía, es que por 8 años, que es el mismo tiempo de la condena. Entonces miren que por dónde iba el asunto, ¿no? Récord y trasfondo político. Doctora, me voy a salir del tema. Le voy a hacer una consulta de lo que podría pasar en la Corte Constitucional. ¿La Corte Constitucional puede destituir autoridades electas sin tener un juicio penal? Bueno, ahí lo que es las incumbencias, ¿no? Y recordemos que así también fue justamente el tema del CPC, del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, ya lo hizo una vez con el si no me equivoco, yo creo que la Corte Constitucional sí está en esa potestad en caso de incumplimiento de sentencias. ¿Pero qué sentencia incumplió el Consejo actual? No, pues eso todavía ni siquiera está, no sé, no está dicho. Porque hay una amenaza que posiblemente destituyan al presidente y a los otros consejeros. Creo que es pronto para decir eso y creo que es mejor que no muestren esos los dientes antes de hora, ¿no? Porque son expresiones que todavía no tienen un fundamento jurídico. Quiero agradecerle, doctora, por haber aceptado conversar con Ecuador en directo. Vamos a seguir conversando más adelante de otros temas. Gracias a usted. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a la doctora María del Mar Gallegos, jurista. Hemos hablado sobre este audio que se filtró por Página 12, donde se lo escucha. En ese tiempo era juez el doctor Saquicela, Iván Saquicela, casi digo Virgilio, ahora presidente de la Corte de Justicia.